tiempo suficiente para que sigan laborando. Bien, vamos a arrancar el día de hoy, muchachos. Espero que se encuentren bien. Eh, vamos a ir, sí, ya son las 10. Vamos a arrancar. La idea es que hoy cerremos lo más rápido posible para, vuelvo y les repito, dejarles el tiempo necesario. Sé que están en proceso de producción. De aquí en adelante, los tiempos se van a cortar un poco en el proceso de las clases por precisamente dejarles los espacios disponibles a que puedan realizar la producción y el montaje como tal. Va a llegar un momento en que ustedes mismos me van a decir, profesor, estamos editando, estamos en el montaje y hay muchos que nos solicitan espacios, por ejemplo, este tipo de espacios para editar, lógicamente mandando evidencias de que eso está ocurriendo, ¿verdad? Y mostrándonos, luego vamos a ir viendo de cada uno de los grupos que estén, si va a ser en grupo o individual, si va a ser, cómo está haciendo, cómo va ese montaje. La idea es que me vayan mostrando el proceso también. Vamos a ir viendo las clases y vamos a ir viendo alternativamente el proceso del cual ustedes llevan. Bien, vamos a arrancar con el tema de los tipos de montajes. Entonces entendemos que todos los montadores o montajistas son especialistas que pueden actuar de dos formas. Una mecánica, ¿verdad? Dependiendo a las órdenes del director. Y la otra es como medio para expresarse tal cual como piensa ese montador. Entonces, esto como tal hace referencia y aplica, lógicamente, la cuota de creatividad del montador a la hora de editar el proceso. Vámonos entonces con los tipos de montaje. Dentro de los tipos de montaje, muchachos, tenemos el montaje narrativo. Sabemos que el montaje narrativo es aquel que nos cuenta una historia, ¿verdad? Cronológicamente. Entonces, el montaje narrativo es como especie de un libro. Cuando usted comienza a leerlo, empieza a llevarlo hasta un grado de conexión con ese lector. Entonces, el montaje narrativo es eso. Va a depender de la forma en que se está narrando el producto, en el cómo está montado narrativamente esta historia. Entonces, el montaje narrativo tiene diferentes tipos, por así llamarlo. Puede decirse que se considera diferentes tipos de narrar a través de una línea, ¿verdad? Buscando siempre el mismo objetivo. Entonces, es contar un cuento o contar una historia de una forma diferente, teniendo en cuenta que puedes hacer énfasis en ese mismo montaje narrativo, puedes hacer un entre comillas. Entonces, tomas ese montaje narrativo y lo empiezas a manejar a través de qué? A través de saltos temporales. Por ejemplo, hay montajes narrativos que llevan un proceso normal en su desarrollo y hacen un paréntesis, paran allí un momento y se van a fragmentos que trasladan a tiempos. Entonces ahí es donde entran los flashbacks
y los flash forward. ¿Alguien tiene conocimiento de qué son los flashback? Muchachos, los cinéfilos de aquí. Flashback, flash forward. Profe, como pequeños recuerdos, fragmentos pasados. Fragmentos, es correcto. Es correcto. Hay un ejemplo claro de una película que me gustó mucho. La vi con mi hija hace muchísimo tiempo y me gustó. Ya les voy a mostrar un ejemplo claro de flashback a la hora de utilizar. Permítame un momento. Aquí lo tengo, pero no lo estoy compartiendo. Espérense ahí un momento. Déjenme compartir. Permítanme. Ratatouille. Aquí está. Bien. Esta película me gustó muchísimo en su momento y esta parte me llamó mucho la atención. Miren, permítanme compartirles el sonido. Ya. Bien. Esta escena es interesante. Lo transporta a la niñez. Ese es un flashback. Ahí volvió. ¿Ya ven? Entonces, esos saltos pequeños, ¿verdad? Donde hay un desarrollo de la historia, pero hacemos paréntesis, enriquecen muchísimo más el contexto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de montajes. Asimismo, se puede utilizar el flash forward. Ya les voy a mostrar una escena de flash forward que es ver hacia el futuro, hacia adelante, y también lo podemos utilizar en el montaje, en este tipo de montaje. Ya les voy a mostrar. Espérate. Escena. Espérense un momento. Yo parece que la tengo por acá. Esa escena. Escena de... Aquí está. Sherlock. Ok, aquí está. Bien. Esta es una escena de la película Sherlock Holmes, protagonizada por Robert Downey Jr. Bien, ahí regresa. Él hace dentro de la historia, el personaje, a la hora de montar, hace un referente de lo que podría pasar con cada uno de los movimientos. Entonces ese es un flash forward al cual nosotros podemos recurrir en el proceso de contar una historia, sobre todo en el montaje narrativo. Entonces, en lo que se refiere a montaje narrativo, sabemos que se trata de la forma que existe de controlar los hechos narrados a través de las imágenes de una forma secuencial y cronológica. ¿Ok? Eso es el montaje narrativo. Vámonos a el montaje expresivo. Entonces, el montaje expresivo, ahí está, ahí lo tenemos. Vámonos al montaje expresivo. Bien, el montaje expresivo se puede decir que es la unión de todos esos planos con un objetivo final, y es el de generar un sentimiento en el espectador, generalmente a través del ritmo de esa misma escena. Entonces, la idea es conseguir transmitir una idea que vista en planos separados jamás llegaría a entenderse. Entonces, todo montaje tiene como un objetivo
que el espectador entienda lo que se quiere transmitir a través de las imágenes, sobre todo cuando se es montador. Entonces hay muchísimos tipos de montajes. Dentro de ese estándar para manejar el montaje expresivo hay que tener claro o hay que tener en cuenta muchísimos factores. Por ejemplo, el ritmo de los planos es uno, ¿verdad? Donde se manejan las funciones que se pueden transmitir a través de la velocidad con que suceden las diferentes acciones en la película o en su producción. Entonces, así cuando queremos transmitir, supongamos, tristeza, ternura, rabia, vamos a optar por planos, lógicamente, pausados y con muchos detalles. Aquí es donde juega la impereza del montador de tomar esos planos cuidadosamente y mostrarlos para reforzar esa acción, esa transmisión de acciones, ¿verdad? Entonces, la idea es transmitir y ayudada por ese tipo de ritmo de planos, lo podemos lograr. Tenemos los tipos de planos y ya sabemos que existen muchísimos planos, algunos más sencillos de explicar que otros, lógicamente visualmente. Entonces, por lo tanto, dependiendo de esa idea que se quiere expresar, el director va a optar por formar, por decirlo así, un rompecabezas con diferentes piezas que vayan encajando, o yo les digo un Lego, ese Lego que usted va armando para crear un carrito o para crear un helicóptero, es algo así. En los tipos de plano, cuando usted los utiliza en el montaje, deben estar abiertas a determinadas interpretaciones. Los tipos de plano deben estar abiertos a determinadas interpretaciones. Entonces, eso también a tener en cuenta dentro de la clave del montaje expresivo. La escala, los cortes en cada escena, muchachos. Lógicamente, estos suponen la supresión de cada fotograma en el movimiento y no pueden ser totalmente arbitrarios. Deben tener una cohesión. Lógicamente, si usted tiene unos cortes a escala, porque, miren, pasa algo, y es que con la escala, cuando usted está editando, sucede que usted, a pesar de que está aquí, en este plano, entrevistando a una persona, es posible que a la hora de entrevistarla, la persona esté en esta posición que estoy, pero más adelante va a hacer esto. Entonces, cuando usted está entrevistando y hace un corte, entendiendo que está haciendo una entrevista, ¿verdad? Y tú haces ese corte para que el audio o algo que está diciendo la persona tenga congruencia mucho más adelante. Tienes que recurrir a algún elemento, ¿verdad? Ya sea una transición que te ayudaría muchísimo, pero ese corte de escala, o sea, yo estoy aquí y de pronto estoy así, y si corto, lógicamente la persona va a quedar, ¿verdad? Vas a hacer un salto de imagen a pesar de que nunca se movió la cámara, a pesar de que siempre se mantuvo fija. Entonces, ese tipo de saltos de imágenes distorsiona la visual de la persona, del personaje que está viendo allí tu producto. Sobre todo ustedes ahora que necesitan hacer entrevistas, este tipo de saltos de imagen se da muchísimo. Bien, en cuanto a, vamos a ver ahora la angulación. Entonces, se dice que cuando el anterior error se aplica a la angulación, se trata de un salto de eje. Es un efecto óptico que se produce cuando se cruzan ejes en la acción y por tanto se da la perspectiva falsa en la continuidad de los planos correlativos. La angulación, lógicamente, hace parte del eje. Por ejemplo, yo manejo un eje de 45 grados de mi cámara, asimismo manejo la
la luz, la iluminación sobre el personaje. Entonces, la angulación también es importante dentro del contexto, porque va a provocarnos, si no se maneja bien, saltos de eje. Yo puedo estar aquí y puedo decirle entonces a la persona, ¿verdad? Yo estoy entrevistando con mi cámara aquí enfrente, y si yo me viro del otro lado y pongo mi cámara lateral, ahí estoy rompiendo el eje totalmente. Aunque, ojo, esto no implica que la información que tú estés dando, ¿verdad? Sea mucho más importante que lo que estás viendo. Yo necesito escuchar algo mucho más relevante que la imagen que estoy viendo para poder romper ese eje. Para poder romper ese eje. Muchos lo hacen, se puede hacer. En verdad ya en la producción audiovisual no hay límites. Actualmente ya no hay límites. Sobre todo porque estas plataformas, TikTok y estas eh, aplicaciones donde tú haces videos, ¿verdad? Rompen con todos los paradigmas que se deben realizar en las producciones. Eso no implica que guardes el respeto al espectador. Un video de un TikTok es totalmente diferente a una producción audiovisual, la cual tú tienes que cuidar un nombre, ¿verdad? Tienes que cuidar una imagen tuya como productor, como editor, y necesitas entender todos y cada uno de los conceptos. Eh, bien, vamos por angulación. ¿Alguna pregunta aquí? Bien, seguimos. La dirección de los personajes u objetos. Bien, estos tratan de producir la impresión correcta en el caso de la dirección de los personajes en tomas diversas, diferentes. Los movimientos de diferente dirección han de tomarse con direcciones opuestas y los movimientos de igual dirección con iguales direcciones. Entonces, aquí el error es salto de eje, ¿verdad? O salto que se determina como salto de eje de acción. Esto hace parte también de la RACOR, muchachos. RACOR de movimiento y RACOR de miradas. Ya lo vimos, ¿verdad? Nosotros vimos algo sobre el RACOR. Sí, sí, en la clase pasada. En la clase pasada hablamos del RACOR, claro. Entonces, esto tiene también que ver la dirección de los personajes con el RACOR, ya sea el RACOR de mirada, el RACOR de vestuario, ¿se acuerdan que vimos RACOR de mirada, RACOR de vestuario, RACOR de objetos, en fin, la infinidad de RACORes que tiende a ser la misma dirección de personajes u objetos. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta, muchachos. Montaje en movimiento. En todo montaje en movimiento, las figuras que se siguen deben ser parecidas, solo se diferencian en su magnitud y su posición. Este montaje en movimiento, lógicamente, hace referencia a esos planos, ¿verdad? Que entran en apoyo a la acción que viene después. Entonces, ese tipo de montaje en movimiento usted lo puede realizar y tenerlo en cuenta a la hora de manejar el montaje expresivo. La velocidad, bien, esta se puede variar dependiendo los planos en un momento dado. Para aumentar o disminuir el interés en la velocidad del montaje se debe responder al desarrollo del episodio y no a su velocidad física o rapidez dramática. Esto no tiene nada que ver con la velocidad física del personaje o la rapidez dramática. Bien, dentro del proceso de los montajes expresivos a lo largo de la historia, ya conocemos
muchísimos diferentes montajes expresivos, pero hay uno en especial, perdón, hay uno en especial que es muy famoso y es el de Alfred Hitchcock de Psicosis. Esa escena donde está el asesino acechando a la chica que se está bañando. No sé si algunos ya vieron, Sí, profe. ya vieron Psicosis, o no sé si vieron la escena. Entonces, Sí. esa escena hace un proceso de, de montaje expresivo, ¿verdad? Donde a través de unos movimientos, a través de las facciones de un rostro, maltratado o amenazado o acuchillado. Está compartiendo imagen. Alguien tiene el micrófono abierto. No, todo eso compartiendo. La escena de miren, cómo hace referencia a la expresión, un momento de desesperación. Que nunca se vio que el cuchillo claramente entra en el cuerpo de la persona. Me estaban matando. Esa es una escena muy famosísima que lógicamente ha cruzado fronteras precisamente por el tipo de montaje que se utiliza. Dentro de los montajes también existen montajes creados a través del tiempo por cineastas muy conocidos. Por ejemplo, Nolan es uno de los cineastas que siempre trata de sacarte las neuronas y que veas mucho más allá de lo que normalmente te está presentando. Entonces, Nolan creó un montaje exclusivo, ya lo voy a buscar para que lo vean, porque es interesante. Eh, eh, y se llama, este montaje le colocaron el nombre de montaje de epílogo, porque simplemente con, termina una historia, pero arranca otra, ¿verdad? Fusionando así dos, dos personajes que se desarrollaron en el contexto de la historia. Veo las vidas por las que sacrifico mi vida, pacíficas, útiles, Este es un prósperas epílogo. y felices. Veo que voy a tener un santuario en su corazón y en el corazón de sus descendientes durante generaciones. Lo que voy a hacer es algo mejor que lo que jamás haya hecho. Y ahora voy a descansar en paz. Al fin tendré una paz que nunca conocí. Cuánto lo siento. Le fallé, señor. Usted confió en mí y yo le fallé.
¿Crees que pueda convencerte de no dejar la policía? ¿Recuerda que me dijo que las instituciones se vuelven grilletes? Tenía razón. Y yo ya no soporto las injusticias. Y bueno, creo que al final nadie sabrá quién salvó a la ciudad. Lo saben. Fue Batman. Y cierran una historia, un personaje. Y de aquí en adelante arranca epílogo. El testamento del señor Que da Wayne no pie reflejaba su situación a otra económica historia. modesta. Sin embargo, hay O bienes la considerables continuación de los cuales disponer. El contenido de la casa será vendido para pagar las cuentas de la propiedad y lo restante será completamente para Alfred J. Pennyworth. La casa y el terreno son para Ciudad Gótica, con la condición de que jamás sea demolida, alterada o modificada de cualquier modo. Y debe ser usada con un propósito, y solo un propósito. El albergue y cuidado de los huérfanos de la ciudad en situación de riesgo. Mi asistente les ayudará con la correspondencia e instrucciones específicas. Blake, John. No hay nada. Ah, sí. Con mi nombre legal. Usa nombre completo. Me gusta. Robin. Gracias. ¿Para aquel sistema de estabilización, todo el piloto automático está obsoleto? Por favor, solo quiero saber cómo pude haberlo reparado. Pero, señor Fox, ya fue reparado. Un parche de software, hace 6 meses. ¿Qué nombre tiene el parche? Bruce Wayne. ¿Nada sobre lo que se perdió? No, aún no. Hay que buscar bajo las piedras. El manifiesto no puede decir que se perdió un collar de perlas. Bien. Hoy le dan paso a un personaje nuevo. De la historia del Conjunto. Esto es lo que es un montaje de epílogo. Cierras en un capítulo de un personaje y abres otro ojo, sin perder el enfoque, ¿verdad? Sin perder el enfoque porque eso es lo que hace Nolan aquí. Nunca deja de mostrar el personaje principal de Batman, pero sí empieza a mostrar la importancia de otro personaje que nace y resurge a través de la historia que se está contando. Esto es un montaje de epílogo, donde termina una historia y comienza otra. Entonces, muchachos, para que los vayan teniendo en cuenta, aquellos que anotan, recuerden que este tipo de montajes, sobre todo el expresivo, es ligeramente diferente, lógicamente, porque siempre lleva un contexto de poner
o de darle un sentido y creer que en realidad es eso cuando no lo es. Otra de las películas que maneja Nolan es Origen, ¿verdad? Con Leonardo DiCaprio, donde a través de una serie de sueños ellos entran para contar una historia y al final nadie entiende qué es lo que está pasando y en realidad no se sabe si es un sueño todo lo que ocurrió en la película o no es un sueño. En fin, muchos lo interpretaron así, otros no. Entonces, ¿quién me levantó la mano por ahí? Camilo. Dime, Camilo. Profe, buenos días, ¿cómo está? Una pregunta. Yo me vi una película que se llama Inmortal, no sé si usted la vio. Es una persona que tiene una enfermedad terminal, un señor con mucho dinero, y hay una red, digamos, de medicina muy, digamos que algo fuera de lo normal, donde hacen un procedimiento y cambian el cuerpo, supuestamente, ¿sí? Entonces el man dentro de la película es para gente que realmente tiene dinero para pagar ese tipo de procedimientos. Pero el convenio es que cuando le cambian el cuerpo, el man asume la vida del supuesto cuerpo nuevo y a partir de un medicamento diario, ellos van olvidando pues su antigua, digamos, que será el antiguo cuerpo y adquieren una vida nueva. El tipo dentro de la película deja de tomar la pastilla y es donde él empieza a sentir como lo que vivía el man dentro de su, o sea, dentro de su mente, le vienen a la memoria imágenes de lo que era el cuerpo, ¿sí? Y empieza a descubrir una serie de cosas. Pero entonces la pregunta es, ¿será que eso puede ser tipo flashback o realmente? No se sabe cómo puede, bueno, no me he visto la película, me va a dejar ahí el dato para ver si la miro detalladamente. Es que este tipo de películas que te ponen a pensar son muy bien montadas. El montaje que se realiza en verdad. Yo tengo un amigo que es editor, dice, yo me tengo que pegar, entre comillas, así un viaje, él dice O sea, la así, embalada total. viaje para poder editar así, porque es que es imposible que tú en tu sano juicio hagas algo así, ¿verdad? No estoy indicando de que lógicamente se necesita cualquier otro tipo de sustancia ni nada por el estilo. Cuando él habla de viaje, es meterse como tal dentro de ese contexto y sumergirse a tal punto que se le olvide el entorno, ¿verdad? No Sí, sabes. profe, más con las que son tan enredadas también. Esa del origen es un cuento. Yo es que te digo que editar ese tipo de películas en verdad debe ser tan, no sé, yo siento que es, eh, y sobre todo por el director, porque lo tienes ahí al lado y el man te va diciendo, mete esto, ahora, porque él lo grabó, lo tiene en su cabeza, a pesar de que tú tengas el script, pero es como él lo quiere mostrar, si es un sueño, si no es un sueño, si es un flashback, si no es un flashback, si es un flash forward, en fin, todo tiene un sentido cuando se va desenvolviendo o se va desenredando la pita esa que tenemos nosotros, inicio, nudo, desenlace de todo el proceso de la película. Pero, no. Profesor, disculpe, quería hacer un aporte. Sí, dime. Profesor, con el Flash Forward, yo recuerdo que hay una serie, Gloss, no sé si te la recuerdas, se la alcanzó a ver, que ya creo que fue el primer ejemplo, no sé si hubo una antes, de cómo se debían hacer los Flash Forward, porque ellos lo utilizaron bastante, creo que en sus últimas 2 temporadas. En las últimas temporadas se vio más reflejado cuando Jack, si no estoy mal, era el que más trataba de encontrar una respuesta a lo que estaba sucediendo. Profesor, y con respecto a lo de lo psicológico o la carga emocional de una persona, de un productor, un editor, no sé si usted ha visto en las noticias, hay un estudio en Japón que se llama MAPA, que está ahora mismo llevando la animación podríamos decir que junto con Breaking Bad, de la serie
que más galardonada y que tiene los episodios mejor rankeados por la IMDb, que es Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan en español, en inglés, perdón. Y ese anime, los editores de MAPPA, que están editando, empezaron a editar la 4ª temporada, están sintiendo la presión. Ya el anterior estudio, WIC, había renunciado porque no aguantaban los editores la presión de mantener la calidad del anime capítulo tras capítulo. Y estos de MAPPA aceptaron hacer la 4ª y la 4ª, que es la última temporada, y también están ya renunciando los editores porque no aguantan la presión. Es más, ahora los episodios que fueron de diciembre, enero, usted entra a la IMDb y junto con Breaking Bad todos superan 9.7, 9.8, 9.n en calificación. Y ahora están haciendo la segunda parte de la última temporada y están renunciando. O sea, la crisis emocional que están viviendo los productores, incluso hay algunos que los han amenazado de muerte. En Twitter hubo en febrero a varios de ellos amenazados de muerte porque hubo personas que no les gustó cómo llevaron la animación o cómo llevaron la colorimetría. Tremendo, ¿sabes? Y eso porque en realidad en un país como Japón, donde se maneja muchísimo el factor calidad. Miren, parece mentira, pero esos manes se dan cuenta hasta del trazo del dibujo plasmado, el color, o sea, todos los detalles que en realidad hacen de un anime original. Miren, esa gente en verdad amenaza, porque es tanto el fanatismo que tienen a través de la temática del anime, que inclusive no solo de los mangas o de las historias que nos está contando Iltonis, vayámonos a lo comercial, a lo que no está. Miren, los de Dragon Ball también hicieron una vez mejor dicho, eso fue algo mundial donde el escritor, el escritor original de la historia, Akira, si no estoy mal, Toriyama, le cedía los derechos para caricaturizar a un joven. Entonces, es así, o sea, es tanto el nivel y el nivel que tenía que tener la persona que lo iba a reemplazar de ahí en adelante era la exigencia de realizar fiel copia del original y que no se perdiera ese, por decirlo así, ese contexto del personaje. Como les digo, un solo trazo grueso, mal hecho, o alguna sonrisa que el personaje nunca se había caracterizado y la haga, o sea, eso va a cambiar y la gente se va a dar cuenta. Y en el momento en que los editores empiezan a tener la presión es a través de los dueños del proceso de producción. El director, el productor, empiezan a caerle encima a esos editores que lógicamente hacen muy buen trabajo, pero en el montaje que ellos realizan no es el mismo, no es igual. Y eso se dan cuenta la gente. Entonces, en eso, inclusive hasta en eso, hasta en copiar exactamente esa réplica del personaje, de la historieta, de todo lo que tiene que ver con el proceso. Hay que detallarlo y cuidarlo, en verdad, muy minuciosamente, porque allá sí, en verdad, les cuesta el trabajo a los montajistas. Es muy difícil, es muy difícil. Camilo, ¿ibas a comentar algo? ¿Tienes la mano levantada? O Luis Ángel. ¿Quién iba a hablar algo? Bien. Muchachos, preguntas hasta aquí. Preguntas. Preguntas. Proceso. Profe,
una preguntita, una duda. Dígame. Usted me acuerdo que nos había comentado en la clase anterior que miráramos el tipo de montaje, el narrativo, Sí, el expresivo. el ideológico y el expresivo. Sí. Usted hablaba ahora del el montaje epílogo, ¿no? Sí, del epílogo. Eso, usted lo tiene allí, o sea, yo revisé ahorita y ahí en la plataforma encontré solamente los 3 de los cuales yo había investigado. Pero la definición de epílogo, entonces lo buscamos aparte como para tenerlo en cuenta, profe, para el quiz. Mire a ver si lo puede encontrar porque el No montaje hay, de epílogo no lo hay. Es un no montaje hay que como definición. no hay una definición clara, pero la Ajá. definición puede ser es ese mismo contexto. El montaje de epílogo evoca cuando termina la historia de un personaje y comienza. ¿Ya? Mira, cierra el micrófono. Ok, profe, sí, hay algo que dice como que es una película, es posible que las escenas finales puedan usarse para la presentación de un montaje, imágenes fijas o consecuencias breves para así explicar el destino de los personajes de la obra. Es como lo más cercano que encontré en cuanto a este tipo de montaje. Montaje de epílogo, exactamente. Algo así. Es algo así. Sí, porque es que una definición exacta no existe. Okay. Ese montaje de epílogo, como te digo, prácticamente fue creado en el proceso. O sea, nació en un proceso, no existía. Entonces, esas definiciones son escasas. Puedes coger algo por allí, otro por acá, pero siempre van a decirte lo mismo o lo que acabas de mencionar. Volver al futuro no sería un ejemplo de eso. Volver al futuro, fíjate que manejaba, sí, montajes de epílogo. Porque y el Padrino. al final te dejaba, ¿verdad? El inicio de la otra que continuaba, de la otra película que venía. O sea, cuando termina la 1, el final es el inicio de la 2. Y el final de la 2 es el inicio de la tercera. Entonces, ese es un ejemplo claro, don Jorge, buena anotación. Profe, es algo así epílogo. Es algo así como lo que hacen cada película de los Vengadores, ¿cierto? Que siempre en cada final la gente, todo el mundo si sabe que es de Marvel, se quedan sentados en la silla esperando que venga el ending, donde anuncian lo que pasará después, antes de que saliera Infinity War con Thanos, que siempre lo mostraron al final, como que ya viene, ya se acerca hasta que llegó. Sí, ahora, ojo, recuerda que dentro del contexto de epílogo es el nacimiento de, ojo, no es que sea continuación, puede ser, pero es más el comienzo o el nacimiento de algo. Por ejemplo. Como el Padrino, profe, el Padrino. Como el Padrino. Entonces, por eso que les coloqué la escena de Batman, porque ahí nace un personaje. ¿Y cuál es el personaje? El siguiente Batman, o Robin. Robin, claro. Robin cuando aparece que... Claro, Robin, cuando aparece en la Baticueva y se da cuenta de todo lo que tiene alrededor. Entonces, fíjate, nace el personaje, primero porque no sabíamos quién era el personaje. Sabíamos que era un policía y que usaba un seudónimo como nombre. Pero cuando van a entregarle, cuando él llega a la empresa de Bruce Wayne, a él le entregan un maletín y él da el nombre, ¿verdad? Él da un nombre que utiliza él. Dice, no hay nada para usted. No, perdón, me equivoqué. Está a nombre de Robin. Sí, aquí sí. Entonces la secretaria le dice, utilícelo, me gusta. Robin, ya de ahí parte enseguida la historia del personaje, porque de ahí en adelante ya todo el mundo sabe quién es el man. Pero no sabemos qué va a hacer. Entonces le entregan unas coordenadas, un radio, unas cosas para que pueda llegar allí a la Baticueva. Cuando él llega a la Baticueva y pisa la rampa que lo lleva hasta arriba, ya automáticamente decimos, no, este es el personaje nuevo de esta historia, ¿verdad? Entonces, eso a través del proceso de epílogo como tal. Las otras podría decirse que son un epílogo que ya te lo cuenta como tal,
pero no nace, es una continuación de la historia. Bien, preguntas hasta el momento, muchachos. Hiltoni, ¿pregunta o ya habías levantado la mano? Bajar la mano y bajar la mano. Bien. Hasta allí, todo claro, muchachos. Hasta allí, claro. Sí, bien. profe. Sí, profe. Vámonos con el montaje expresivo, ya el último montaje como tal. Se dice que el montaje expresivo es Se congeló, profe. perdón, se me fue aquí. No, vamos a hablar con el montaje ideológico. El ideológico, sí, El él iba a decir el ideológico. expresivo, ya lo Sí, dijo. sí, es que ya el expresivo lo había dicho. Vámonos con el montaje ideológico. Bien. Profe, una preguntita que antes de que arranque el otro concepto. Si hay una duda de una interpretación de una, digamos, yo puedo decirlo al criterio propio o realmente sí está discriminado al momento de la edición. ¿Cómo, Camilo? No te escuché bien. O sea, si hay una edición, digamos un epílogo, pero resulta que no está, digamos que para uno como, yo porque no sé de esto, yo no estoy estudiando esto, simplemente soy una persona que está viendo la película y me gusta el tema, sí, yo puedo decir, joder, el editor lo hizo en tal concepto, pero yo lo estoy viendo como otro. ¿Se podría aplicar eso o realmente hay que verlo tal cual como el editor lo quiso? No, lo digo porque ahora precisamente usted estaba hablando que se podía ver de varias maneras un concepto, ¿sí? Sí. O sea, que puede ser a criterio propio. Se podría decir que es a criterio propio, pero recuerda que, vuelvo y te soy enfático, es el nacimiento de un personaje a través de una historia. De ahí sale otra historia. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú, sin manejar el concepto, verdad? Y es que cuando ves la película, tú dices, ay, puerca, si este man es Robin, ya de ahí para adelante, ya tú sabes que es una historia nueva que va a comenzar, ¿verdad? Entonces tú dices allí, no, de aquí para adelante ya comienza el personaje a desarrollarse como tal. Entonces, tú como espectador, el concepto lo manejas, por decirlo así, abierto. Entonces tú dices, es que aquí es donde arranca la historia de Robin. Y en muchas otras películas se ha mostrado otro tipo de historia de Robin. Por ejemplo, que él venía de un circo con una familia que la asesinaron. Otro tipo de historia. Pero no esta. No esperábamos que supuestamente un Robin fuera un ex policía y que mucho menos se llamaba Robin en su momento. Entonces nadie sabía. Y nadie sabía el protagonismo de ese personaje hasta el final. Es que este man es... ¿Sí me entiendes? Entonces, sí se puede hacer. Pero nosotros como montajistas debemos tener claro el concepto. Si no lo tienes claro, pues lógicamente no lo vas a hacer, no lo vas a montar. Don Jorge, dígame. No, quería decir con respecto a lo que usted está diciendo, que la última película, El Guasón, aunque no es muy claro el epílogo, da a entender que puede haber una historia posterior. Sí, sí. Es que la idea, ahora, miren, hay que entender algo también. Usted como director de una cinta, y sobre todo el tipo de cintas que ameritan extenderse, esto es, por decirlo así, una carta de presentación, ¿verdad? Como director, a abrir una historia más, a que usted sea contratado y puedas, ¿verdad? Escribir esa historia. Tú como director. Entonces, ¿qué haces? Abres el espectro, le dices a los que están poniendo el billete,
socio, aquí estoy yo, aquí puedo hacerte otra historia y podemos continuar con la trama de Batman, por decirlo así. Sigamos con la temática de Batman. Supongamos que Nolan, esa es la que pensó, dijo, voy a hacer esto y con esto lo que abro es una puerta para mí, para yo realizar otra película, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad eso es lo que se hace? Lo mismo que hizo Zack con la Liga de la Justicia. Recuerden que él le tocó abandonar la producción por motivos de fuerza mayor familiares, y él cuando regresó hizo un corte de director de la película totalmente diferente al que se había proyectado. Entonces, esos cortes son la visión que tenía, ¿verdad? Ese director con esa historia. Miren, la historia de Zack con la Liga de la Justicia no termina allí. Él también dejó un epílogo, ¿verdad? Dejó abierto. Lo que pasa es que, lógicamente, este tipo de películas cuestan muchísimo dinero y hay que meterse la mano al drill. Miren, muchachos, ustedes de pronto, como productores, editores, no vemos, ok, Luz, tranquila, no vemos más allá. Miren, cuando llamaron a el que hace el papel de Superman, no recuerdo el nombre, Henry Cavill. Henry Cavill estaba grabando Misión Imposible, Protocolo Fantasma, si no estoy mal, y él tenía un bigote. Esa película era de Warner, si no estoy mal. No era de Warner, era de la Sony o no sé, de otra casa productora. Él tenía el bigote, imagínense, y le pidieron que se rasurara el bigote para hacer unas escenas que se necesitaban. Y dijeron que no. ¿Ustedes se imaginan cuánto costó quitarle digitalmente el bigote a Henry Cavill? Millones. Creo que 15 millones por ahí fue que leí. O sea, billete, plata, 15 millones de dólares. Una empresa exclusiva de efectos especiales se encargó de quitarle el bigote al man digitalmente. Sí, profe, y eso fue un formato nuevo que se inventaron para eso, o sea, para no más quitarle el bigote a él. Exacto. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes lo que se puede llegar a hacer cuando, primero, como director, lógicamente tienes unas directrices. Y bueno, el dinero. Definitivamente sin el dinero no se puede realizar este tipo de producciones ni este tipo de montajes. Entonces, muchachos, decíamos que el montaje ideológico utiliza una narración a través de planos para trasladar una idea, de convencer y persuadir a los espectadores de la misma. Entonces, en palabras sencillas, pero ciertas, en los inicios del montaje ideológico era prácticamente propaganda audiovisual, ¿verdad? Donde muchísimos políticos de la época, cuando se presentó el cine como tal, aprovecharon esta coyuntura del montaje ideológico para persuadir y engañar a través de ciertas ideas. O sea, creo que esto ha pasado a través de la generación y no ha cambiado nada, ¿verdad? Y el montaje ideológico es crear un concepto o una ideología a través de la imagen y a través del sonido para persuadir a quien te está viendo. Eso lo hace mucho la Coca-Cola, Fanta,
sneakers, cualquier tipo de publicidad, cualquier publicidad. Entonces, ese tipo de montaje siempre va en relación a que se tenga una ideología o un concepto o una definición, ¿verdad? Donde caigas en esa trampa de persuasión para llegar en definitiva a consumir el producto, comprar el producto. Pues el montaje ideológico se utilizó muchísimo antes y lógicamente hizo mucha referencia en la parte política, sobre todo en la parte política por allá en el 1925. Fue donde más se aprovechó el momento del cine y que los políticos aprovechaban y se hacían, por decirlo así, una imagen propia de lo que ellos querían a través del cine. Entonces, dentro del montaje ideológico, este busca un sentido mucho más intelectual en la narración de los hechos, al crear o evidenciar diferentes tipos de relaciones entre sucesos, objetos o personas. Entonces incorpora ya sean metáforas, manipula emociones, relaciones temporales, espaciales, casuales, consecutivas, de analogía, de contraste. Esto es más ideológico, más de lo que yo pienso, de lo que yo creo y de lo que yo puedo hacer o quiero hacer, ¿verdad? Esto es un concepto lavado de cerebro. Dígame. Un lavado de cerebro, más o menos. Un lavado de cerebro. Esto es un lavado de cerebro. Oigan, de hecho, volviendo a la parte del lavado de cerebro que menciona don Jorge por acá, por este tema del montaje ideológico, y es que eso es lo que han tratado de hacer muchísimos animes y todo este cuento de los muñequitos, por decirlo así. Yo me vi últimamente porque hablaban mucho de Invencible, ¿verdad? Una historia de Robert Kirkman, el que escribió sobre los muertos vivientes, The Walking Dead. Escribió Profesor, no de spoiler, que no me la he visto. No, escribió sobre ese personaje. Y lo que quiero decirte es que antes de que comience cualquier capítulo le dicen a la persona, y esto es montaje ideológico, ojo, estas escenas contienen luces o flashes que pueden llegar a producirle convulsiones a el ser humano. O sea, te están manipulando a través de esos mismos flashes que se manejan ahí en el contexto de la historia a través de la televisión. O sea, si eres de mente débil o si sufres de algún problema mental, posiblemente te afecte. Cuéntame, Aaron. Profe, pero bueno, yo pienso que eso se debe al problema que hubo hace muchos años con un capítulo de Pokémon, sí, donde hubo muchas luces. Entonces de ahí se indicó que el ser humano, muchos de nosotros soportamos una cierta cantidad de esas luces por segundo. Sí. Y por eso ellos ahora colocan esa advertencia. Sí. Porque hubo muchos niños, sobre todo niños, con convulsiones por ver ese capítulo. Sí, de hecho, siempre lo han hecho, siempre lo han utilizado para manipular. Bueno, de todas maneras es que antes existía el mensaje subliminal, que también era... Mensajes subliminales, todo hace parte del proceso y el contexto que se necesita utilizar para atrapar audiencia.